Bienvenidos, bienvenidas a este día domingo con mucha información y también un frente frío que fue ingresando de poquito. Oye, pregúntale a Malicia con semana, ¿eh? A Malicia. ¿Vos sos friolenta, Fernanda? Sí, pero me gusta el frío. ¿Te gusta? Sí. Pero yo soy equipo frío. Team frío. Team frío. Como dicen Team ustedes, invierno. Team invierno. Pero sos esa que todo gorra, todo... No, tampoco tanto. Tampoco me gusta el fresquito, así como está ahora. Disfrutar más este clima que el calor. Sí. Totalmente. Así que, bueno, vamos a estar compartiendo de todo un poco con ustedes y también queremos ver un poco cómo está la calle con nuestra compañera Araceli Romero, que ya nos acompaña. Araceli, contigo. ¿Cómo están, compañeros? Feliz de acompañarles en este domingo bastante fresquito, bastante otoñal, y les quiero mostrar una maravilla en proceso. Y digo maravilla porque yo puedo ya verla de a poquito aquí, bien cerquita, y todos los ciudadanos que circulan por la costanera van a poder ver lo que es este monumento en honor al arpa paraguaya, el instrumento que nos identifica a todos los paraguayos a nivel mundial. Y qué lindo ver un poco el proceso ya en la etapa de culminación. Aún está culminando parte de la historia, por supuesto el monumento, los detalles que le corresponden a este tipo de trabajos, pero hay que tener en cuenta que esto fue impulsado por la comuna Azucena allá por el año 2021, tuvo su proceso y en pocos meses, semanas, por así decirlo, ya se está llevando casi en su totalidad, ya está culminando, y dentro de poco de seguro que vamos a ser testigos de la inauguración de este hermoso monumento. Y vamos a acercarnos para leer un poco lo que cita parte de esta obra, que dice acá lo siguiente: obra, monumento, homenaje al arpa paraguaya. El autor, que es el escultor, en este caso sería Juan Pablo Pistilli, y por supuesto la fiscalización del ingeniero aquí azuceno y parte de la Dirección General de Cultura y Turismo que trabajan en esta obra. Y es gigantesca, compañeros, es hermosa, y creo que a lo lejos ya, capaz cuando se está viniendo de la zona de Mariano Roca Alonso, se entra por esa zona del Botánico y estás acercándote y ves los edificios a lo lejos de Asunción, ya vas a poder visualizar el monumento del arpa paraguaya. Y yo estoy orgullosa, Iván, Fernanda, estoy orgullosa de decir de que este monumento es parte de la cultura de mi querido departamento, el departamento del Guairá, teniendo en cuenta que Félix Pérez Cardoso es el innovador y de la popularidad de este instrumento, compañeros. De Aguaraina, entonces, hará. A la pinta Chaguara y Teiguina. Pues imagínense un poco el monumento. Los guaireños vamos a tener algo más por el que creernos cuando lleguemos a Asunción. No, pero ¿dónde mismo queda esto? ¿A qué altura aproximadamente? Esto sería ya pasando un poquito lo que es la oficina de la policía urbana, y también llegando un poquito ya a la rotonda. De hecho, vamos un poco, le voy a decir a mi compañero Chilaver, que hoy me está acompañando, Oscar Chilaver, fresquito, y les vamos a mostrar cerquita de la rotonda ya, Iván, cerca de la rotonda que desvía para General Santos. Para General Santos. Para General Santos. ¿A tu Xavi ahora y llegaste? Íbate, ese Wina, ese bateira. Pero sí, es bastante alto, es hermoso. De hecho, que les voy a dejar con la curiosidad a todos los televidentes, especialmente los guaireños, ¿verdad? Que vengan un poco y vean este hermoso monumento que hace honor al arpa paraguaya. Es bastante alto, no podría decirte cuántos metros más o menos me decís, Chila, calculando así, 2 metros, vos decís, por ahí. Más. Por ahí me dice, Chila, o más. Yo creo que más. O sea, que nada que envidiar al monumento a Marcelo Gallardo también, que se inauguró en Argentina. Es bastante hermosa esta obra, y de seguro que uno va a poder venir y sacarse fotos una vez culminada. Lastimosamente está bien resguardada acá la obra, no podemos ingresar aún, no podemos ser más curiosos de lo que nos permite aquí la municipalidad por el momento. Estaba leyendo acá lo que es el proyecto, que ya, como decía Araceli, viene de años. En aquel entonces, en el 2021, por lo menos mencionaron que este monumento al arpa iba a tener más de 15 metros de altura y un peso aproximado de 30 toneladas. No sé si eso se mantuvo. Vamos a ver ya después con los detalles que den en la semana también el arquitecto, los encargados de este proyecto, porque dicen que es el fuste o la caja acústica hecha de hierro, con las consolas,
columnas, 36 cuerdas y clavijeros en acero pulido. A la Vemos pinta. la imagen. Nambre luego. Eso es un poco de lo que habían mencionado justamente el propio Pistilli en su momento. Ahora, yo tengo una duda, Ara. Sí. Eventualmente, oñe, inauguraré la seguridad ahí. Viste que la costanera, desgraciadamente, todo lo que se deja ahí se rapiña, se destruye. ¿Cómo ves la seguridad hipotéticamente? Ahí no ñe rapiña, se ne violañan de monumento, o al menos partes de ellos. Y o sea, es que no creo porque está bastante seguro. Hay mucha iluminación y también están las cámaras de la Policía Nacional aquí apuntando directamente al monumento. Y es cierto lo que menciona Fernanda, ese dato de que 15 metros aproximadamente, y debe ser de que tenga esa altura, o si no es menos, ¿verdad? Pero vamos a mostrar un poquitito la cámara de seguridad que le da. Y también se destaca de que hay un control policial, la policía municipal de tránsito también pasa y cuay. De hecho que Chile, si mostramos un poquito allá, vemos esa patrullera. Ahí mismo luego vemos que ahí se coloca la Policía Nacional. Y yo creo que todo eso ayudaría a la seguridad del monumento, hasta que la gente se acostumbre. Una vez que se acostumbre, creo que nadie querría dañar una obra de esta similitud. Pero hay mucha buena seguridad por aquí, muy buena seguridad. Qué bueno, qué lindo. Y la iluminación ahí. Sí, hay un dato, Sí, a ver, te escucho. muy buena iluminación. Acá nomás lo que vemos es que falta y mina. El alumbrado público falla y mina. Dos lo que no están funcionando. Después en el paseo central, en donde está el monumento, ahí hoy copaité el alumbrado público, pero de seguro que va a tener su iluminación propia este monumento para darle más belleza. Imagínense en el mes de patrio, por ejemplo, mayo, de seguro que van a iluminar todo. Todos esos son los detalles seguro que le estarán implementando. Y lo que yo quería mencionar nada más es de que esta arpa paraguaya, este monumento, está inspirada en el pájaro campana. Por eso también tiene esa forma, como pareciera que va a volar, porque son dos arpas en una. Si vemos bien, ahí Chile va a tratar de enfocar otra vez el ese es el monumento. tema, Fernanda. Y sí, son Completo, ¿verdad? Ya me son mata dos la arpas curiosidad. en una. Pero mira, de día calculo que se puede ver todavía mejor, por lo menos allí la parte de la estructura que ya colocaron en estos días. Qué buena sería la Así iluminación. es. Así, ese es el montaje, después también El proyecto, el proyecto, la maqueta y posteriormente la colocación que se estuvo realizando. Ahí con la ayuda de la imagen de Chilaver también vamos a poder ver un poquito mejor lo que dice Ara. Parece una especie de pájaro campana. Un poquito hacia Sí, el frente. Porque son dos. Para mostrarles un poquito más. Sí, Chapona. el pájaro campana despliega sus alas. Pareciera que está desplegando sus alas. Claro. Y bueno, es una de las canciones, repertorio de todo artista que ejecuta ese instrumento, sí o sí. El pájaro campana tiene que interpretar. Vamos a ¿Para ponerlo cuándo ahí. la inauguración, Ara? Si nos recordás, por favor. Bueno, la inauguración se prevé para unas semanitas nada más. Hay que tener en cuenta que el 9 de junio es el Día Internacional, o sea, el Día del Arpa Paraguaya. Y capaz para el 9 de junio ya tengamos Maneja paite, Ara, novedades en cuanto a la inauguración. Sí, acá vemos, ven, compañeros, es la Sí. forma de un pájaro. Son dos arpas en una, serían Claro. 18 cuerdas en total, las que componen este monumento. Sería un pájaro Qué campana. gusto. Qué lindo. Ojalá que la ciudadanía asuncena realmente disfrute de este monumento. Araceli, estamos en contacto de vuelta contigo en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta luego, Iván, hasta luego, Fernanda. Hasta luego. Araceli Romero, nuestra compañera desde la costanera. Lindo, ¿verdad? Lindo, lindo. Te va Bueno, a trotar a la costanera. ¿Te suele ir, no? muy poco. Muy poco, ¿verdad? Hay que reconocer que muy poco. No es tu, ¿Usted? ese no es tu, Ese no es mi tu fuerte. palo. No, esa zona no de influencia por lo menos. Bueno, hace fresco afuera. Sí, está Nos están fresquito. diciendo, sí, a Vamos a cuidarse, estar hablando de eso también. a abrigarse también con este tema de las enfermedades respiratorias, de las cuales justamente vamos a hablar enseguida. Mañana, una novedad importante que adelantamos aquí en Destacados. Finalmente, luego de 21 años de espera para Paraguay, va a llegar extraditado el ex banquero José Peirano Vaso, quien actualmente tiene 62 años de edad. Él era uno de los directivos del entonces Banco Alemán. Él tiene 2 procesos de extradición pendientes en nuestro país por básicamente el desvío de fondos
de ahorristas ahorristas del banco alemán. En total hay 2 causas en Paraguay con un perjuicio que orilla los 40 millones de dólares. De acuerdo con las imputaciones que se formularon ya en 2002, básicamente el esquema era el siguiente: Peirano José, el que va a venir extraditado, su hermano mayor Juan, cuya extradición fue denegada por Uruguay, lideraban un grupo empresarial que supuestamente utilizó la plata de ahorristas paraguayos para pagar a otros ahorristas estafados en países como Argentina y Uruguay, por ejemplo, donde también operaba la cadena bancaria que ellos dirigían. La orden de captura en Paraguay fue emitida en junio del año 2002 por el entonces fiscal Javier Contreras Zaguer, quien después llegó a ser director de aduanas, entre otros cargos, y finalmente, luego de 21 años, será ejecutada la extradición mañana a las 6 de la mañana, parte del grupo aerotáctico, una comitiva de Interpol que va a recoger a Peirano en el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, desde donde lo van a traer a nuestro país seguramente después del mediodía. Un saludo, un beso a nuestra conductora principal, Elizabeth Palma, quien se encuentra guardando reposo. Fuerza, Eli. Saludo para ella y para toda su familia que nos está viendo. Sí, señor. Fernanda, arrancamos el desarrollo de nuestros temas y el principal, tal vez el más comentado, el tema político. Van a jurar Erico Galeano, Bururú, Rafael Esquivel. ¿Qué vamos a hablar acerca de ello ahora, Fernanda? Y principalmente lo que marca también esta semana, Iván, lo que tiene que ver con la proclamación de estas autoridades y otras más que fueron electas en las últimas elecciones. Queremos hablar y ver distintos panoramas de este tema y por sobre todo de estos 2 senadores electos tan pero tan cuestionados ya desde hace semanas. Por eso saludamos a nuestros invitados que nos acompañan en la noche de hoy. El doctor Hugo Estigarribia, constitucionalista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un placer estar aquí, un gusto. Bueno, y el abogado también, Jorge Rolón Luna. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Qué gusto que nos acompañen, doctores. Recurrimos a ustedes por, obviamente, sus extraordinarios conocimientos jurídicos. Este tema tan debatido durante la semana. Queremos empezar hablando del diputado todavía y próximo senador, Erico Galeano Segovia. Doctor Rolón, la imputación presentada por el Ministerio Público, su desafuero, ahora el doble fuero que él invoca. ¿Cuál es su postura al respecto, doctor? Bueno, en primer lugar, creo que es importante puntualizar de qué hablamos cuando hablamos de fueros de inmunidades. La razón de ser de su existencia, la razón que está detrás de que tantas constituciones las consagren y obviamente su aparición en el momento de aparición, tanto de las democracias que se fueron pergeñando a partir de la Revolución Francesa como del constitucionalismo moderno. En aquel entonces, porque hay que remontarnos a 200 años atrás y un poco más inclusive, los parlamentos emergían como una suerte de poder popular y tenían enemigos muy fuertes, como el rey o la corona y un judiciario aún teñido, digamos, de ese poder que venía del viejo régimen, del ancien régime, como le llamaban, y por ende eran enemigos de estos parlamentos que emergían como los nuevos poderes burgueses, producto de esta oleada de revoluciones liberales que empiezan en el siglo XVII. Sí, podemos poner ahí como inicio el 1688, la Glorious Revolution en Inglaterra, que empiezan a recortar importantes poderes monárquicos y trasladar esos poderes al Parlamento. Entonces el Parlamento y los parlamentarios tenían enemigos, ¿sí? Porque eran un nuevo poder. Pero ya más o menos destilando lo que también son ahora, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Sí, o sea, algo similar. Sería muy largo de explicar, pero ese modelo de tripartición del poder que se suele explicar a veces equivocadamente como división del poder, ¿sí? Es más bien una división en el ejercicio del poder, porque el poder del Estado es único, ¿sí? Entonces lo que se divide es su ejercicio.
Entonces, había que proteger a esos parlamentarios de estos poderes que los acechaban en aquel tiempo. Entonces se crean diversos fueros o inmunidades. Estas inmunidades hoy día las consagra también nuestra Constitución. Y podemos hacer un breve resumen de cómo eso está establecido en el 191 especialmente. Entonces, hay una inviolabilidad que permite la libertad de palabra del legislador para que pueda expresar sus puntos de vista libremente. No puede ser por ende procesado por lo que diga en el ejercicio de su función legislativa, y una inmunidad que es, en el caso nuestro, es de arresto, dice nuestra Constitución, y hay una prohibición de detención. Sobre eso podemos hablar después más en detalle. Sí. Y no puede ser entonces procesado por lo que diga dentro del recinto parlamentario, entendemos. Alguno dirá inclusive lo que dice fuera del recinto, pero que tiene que ver con su función legislativa. Y también tiene una inmunidad que es relativa frente al judiciario para otro tipo de causas. Relativa porque esa inmunidad puede ser levantada a través del desafuero, ¿no? O sea que el espíritu original, doctor, es, poniendo un ejemplo, un parlamentario puede decir en funciones, el doctor Jorge Luna es un corrupto. Sí. Y usted no le podría querellar, por ejemplo, como lo haría con cualquier otro. Podría querellar, pero esa querella debería ser rechazada, claro. Claro. O sea. Claro. De la misma manera, este congresista, prefiero decir, yo en realidad nosotros no tenemos parlamento, sino un congreso, en el trayecto en el que se traslada desde su residencia a votar el juicio político de un presidente, no puede ser detenido salvo flagrancia. Entonces ahí hay una inmunidad de arresto para que él no se pueda evitar que él concurra, ¿sí? Porque tenemos que pensar que en esos tiempos esas cosas pasaban, ¿sí? Entonces también la protección que tienen porque hay que analizar en el contexto amplio y pensar que si bien todo político que está y de alguna manera involucrado en una causa judicial dice ser perseguido político, no todos los casos de legisladores, por ejemplo, que están en alguna causa judicial son perseguidos, pero tampoco quiere decir que no pueda existir persecución política. Ojo con eso. La persecución política existe también. Ahora, ahí es que los cuerpos legislativos estudian el mérito de cada causa. Entonces, vamos a suponer que el diputado Galeano estuvo corriendo serios riesgos en cuanto a su integridad personal y arriesgándose a causas judiciales por culpa de o a causa de que está defendiendo territorios ancestrales indígenas, de poderosos terratenientes o de corporaciones internacionales que monopolizan la exportación de soja y no se está por inmolar por comunidades indígenas. Entonces vamos a mirar con atención a ver si no se lo quiere sacar de en medio a este señor que está defendiendo a actores sociales desvalidos y que carecen del poder suficiente para defenderse, y resulta que puede aparecer un legislador que defienda sus causas. Ahora, sí. Doctor Estigarribia, ya lo escuchábamos toda esta semana hablando acerca de esta situación de la doble inmunidad, pero finalmente, ¿se puede argumentar, la defensa, o fue un error finalmente lo que menciona Erico Galeano al decir tengo doble inmunidad y encima soy inimputable? Fue un error porque inimputable es una persona menor de 14 años, un demente, declarado como tal en juicio, ¿verdad? O sea, él es imputable. Y hay que entender que la imputación es el inicio de un proceso penal. Sí. O sea, yo no soy penalista, pero estuvieron publicando algunos colegas penalistas y estuve estudiando por el tema. En segundo lugar, la protección es de acusación judicial por opiniones emitidas como legislador. Para eso es la Para eso nomás. Acá los magistrados, vuelvo a repetir lo que ya dije en muchos lugares, están aplicando mal este tema de los fueros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen por qué pedir a la Cámara el desafuero de un legislador por hechos ajenos a acusaciones judiciales. Por ejemplo, en este caso, por asociación criminal. Nada que ver con su función. Nada que ver. Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, narcotráfico. Ese es un proceso que no está protegido por el 191.
Acá se protege la palabra del legislador. Se protege, por ejemplo, ampliando un poco lo que dijo el doctor Rolón Luna, vamos a suponer que el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado va a un lugar donde está una comunidad indígena, ¿verdad? Y encuentra que ocupó un terrateniente, ¿verdad? Entonces dice, es un corrupto, corrompe a la policía contra el terrateniente y le querella el terrateniente. Ahí está protegido. Para eso está el fuero, solamente para eso. Pero los magistrados locales, por temor a los políticos que tienen representantes en el jurado de enjuiciamiento, que van a enjuiciar, o en el Consejo de la Magistratura, que no nos van a seleccionar, para todos los procesos piden desafuero. Siempre se hizo Procesos así. penales, procesos civil no. Hay un precedente, el caso Jaeli, por ejemplo, que en la radio hizo unas declaraciones contra Sara Parque del Río, ella le demandó civilmente y le ganó la demanda. En el fuero civil. En el fuero civil, y consiguió Jaeli que su abogado le pague a la Cámara de Senadores. Yo voté en contra. ¿Verdad? Pero ahí no hay desafuero. Y no debería haber desafuero si no fuera por un hecho de palabra. O sea, es totalmente equivocado lo que dijo Garico Galeano, ¿verdad? Incluso vi que su abogado, hoy, en una declaración que hizo, no hay doble inmunidad, porque se interpreta como doble inmunidad la de palabra y arresto. No, ese se acabó como diputado y empezar como senador electo, que es lo que se está interpretando. Sí. No, es una sola inmunidad. En este caso, el juez, el fiscal consiguió que le desafore la Cámara De diputados. de diputados. Ahora tiene que seguir ya, no tiene más fueros. Ya no hace falta que se vuelva a tratar en el Senado. hace más que falta que se trate en el Senado, aparte de cumplimiento posible con este Senado, porque este Senado no lo tiene como miembro a Erico Galeano. Él este Senado, no, pero el que viene. Senado no le puede sacar la investidura a alguien, o sea, no sacar la investidura, desaforar a alguien que no invistió. Y el que viene ya no tiene razón de ser, porque, repito, el magistrado no debe reiterar el error. El momento en el cual, y yo también estuve diciendo en otros programas, el momento en el cual el Ministerio Público, el fiscal general del Estado, debe dar una instrucción plena a sus fiscales de que se cumpla el 191, solamente para procesos vinculados a la libertad de palabra debe pedir desafuero. Es un momento de bajar línea. Y la Corte también a los magistrados del Foro Penal. Porque Y históricamente también sabemos que nunca se cumplió eso. protegerle a sus magistrados, ¿verdad? Protegerle a sus magistrados de la probable revancha de los políticos. Porque ellos a veces dicen y a veces no dicen. Incluso una vez en una entrevista hicimos un duple con un magistrado y reconoció que los políticos después te pasan la factura. O sea, hay una mala interpretación de los fueros están siendo tergiversados y esto genera que las cámaras legislativas sean aguantaderos delincuentes. Un intendente que robó, un ministro que robó, un gobernador que robó, pone plata para la campaña, es diputado, es senador, y después con mayorías aleatorias consigue blindarse durante 5 años. Algunos están 3 periodos o 4 periodos. Entonces se vuelve un mecanismo de agavillamiento de los parlamentarios. Dentro del propio movimiento político de Erico sostenían esta interpretación que usted decía es errada de la doble inmunidad, de que él sigue teniendo fueros de diputado, que ya no los tiene ahora para someterse a este proceso, pero además de eso ya tiene desde el día de la elección, según la interpretación que hacen del 191, fueros e inmunidad de senador. Ahora más todavía sostienen eso con la proclamación, el documento oficial. ¿Tiene o no esos dos? Si fuera por por un presunto delito, que hablara del tema de la palabra que usó el legislador, ahí sí podríamos discutir el tema. Que hay doble inmunidad. No doble, que tiene inmunidad. Podríamos discutir el tema, pero en este caso absolutamente no tiene inmunidad. A mi modo de ver, repito, que no es solamente mi modo de ver, basta leer la Constitución. Ahí está. Yo digo, no es una cuestión de opinión del doctor o mía o de otros que opinan de otra manera. La Constitución es muy clara. Ahí está, vamos a leer, doctor. Entonces, el leer la Constitución es hacer lectura comprensiva nomás de la Constitución. Y directa. Directa. Artículo 191 de la Constitución Nacional sobre las inmunidades. Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. No podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal.
La autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, avisará a la Cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes. Y con esto, doctor Jorge Rolón Luna, si usted fuese el magistrado que le tiene que tomar la audiencia de imposición de medidas al diputado Erico Galeano, ¿cómo actuaría? Bueno, en primer lugar, yo disiento de la opinión de Hugo parcialmente. A ver. Sí, yo entiendo que nuestros legisladores, de acuerdo con el 191, tienen inmunidad de palabra, ¿sí? Lo cual le genera eso que en doctrina se denomina inviolabilidad. A la inviolabilidad le acompaña la verdadera inmunidad, que es la de arresto en este caso y la de un juicio vinculado, un juicio malicioso, ¿sí? Entonces tenemos tres tipos de protecciones. Va a decir el juicio malicioso, doctor. Un juicio malicioso, inventan una causa, inventan algún testigo, inventan un delito y quieren procesar a un legislador. Por eso decía yo hace rato, ojo con esto porque estamos a veces queriendo, porque lo vemos a Galeano tan metido en el fango de lo que fue su vida de negocios. Es así como dirían los brasileños, lo de Galeano es ululante. Sí, de a 10 cuadras uno ya ve la sirena y escucha. No hay manera de discutir, por lo cual considero tan poco ético y vergonzoso que algunos de sus colegas lo sigan defendiendo y argumentando maneras de protegerlo. Vuelvo atrás. Entonces, un juicio malicioso puede existir. El Ministerio Público en Paraguay es capaz de armar una causa contra alguien. Es capaz y lo ha hecho y lo sigue haciendo. Entonces, ojo con eso. Entonces, por eso el 191, cuya segunda parte no se leyó, dice que se remitirán los antecedentes de la causa a la Cámara respectiva. Vuelve a repetir un poco la fórmula, pero de manera diferente. Y ahí es que cabe el desafuero para una causa común que no se vincule con la prohibición absoluta que existe de enjuiciar, o dice la Constitución, acusar por lo que él manifieste vinculado a su función de legislador. Ahí la inmunidad es absoluta. Ahí no hay pero. Ahí no hay manera de encontrarle la vuelta. Ahí la ya que le dieron a ese doctor. Y por más que inclusive pensemos que está cometiendo algún delito contra el honor y la reputación, y pensamos que incluso hubo dolo, no hay manera. ¿Sí? Ahora, lo otro dice, se informará a la Cámara respectiva, se le enviarán los antecedentes. Y después está el otro caso que también está en el párrafo anterior que habla de la flagrancia. Y lo de la flagrancia es interesante también entender que cuando dice que se remiten los antecedentes al juez, a la Cámara respectiva, esa Cámara tiene que decidir qué hacer, porque esa flagrancia no va a ser contra un delito vinculado a su libertad de palabra, va a ser un delito común. Entonces hay que leer la Constitución como un todo, vincularla con el 328 del CPP, 328 del Código Procesal Penal, dice que el juez, en ese artículo habla específicamente del desafuero, y dice, el juez examinará, dice, si corresponde o no que continúe ese legislador privado de libertad. Y si no, tomará la determinación correspondiente, dice el 328. ¿Qué significa eso? Y ya me adelanto a una pregunta previa, creo que ya se hizo o se va a hacer. ¿Se puede dictar prisión preventiva? Que es lo que, un poco lo que encerraba tu pregunta. Sí se puede. Yo estoy categóricamente, digamos, seguro con respecto a eso, haciendo esta lectura. Conjunta. Y en este caso en particular, por eso le vuelvo a preguntar. Vamos a suponer usted el juez penal de garantía Jorge Rolón Luna. Sí. Y usted tiene que tomarle la audiencia de imposición de medidas, el 242. Sí. Está marcado para el 2 de mayo. Sí. Y está frente a usted, Erico Galeano. Yo voy a ser, si soy un juez penal, voy a ser un juez muy garantista. Garantista. Entonces voy a examinar cuidadosamente si se dan los dos presupuestos, los tres en realidad, conjuntamente. Y todo tiene que ser esto, un delito grave, tiene que haber, y no solamente el juez tiene que decir. Yo he leído fundamentaciones de jueces que dicen que hay peligro de fuga porque la frontera de Paraguay es porosa. Claro que es porosa, pero lo que tenemos que ver es si esta persona tiene las condiciones o fugarse va a ser un buen negocio para él. ¿Sí? Segundo, tiene que haber un peligro real de obstrucción de la investigación. O sea, pero seamos también, miremosle al juez también
con ojos constitucionales y de un ser humano que tiene el deber de aplicar bien la norma. Yo veo que hay como mucha gente que quiere sangre acá y se, ¿cómo se llama? Erico Galeano a la cárcel. Está común para Erico. A mí ¿Usted me qué parecería dictaría, algo deseable en una república, en este país donde su sistema de justicia funciona tan mal, que Erico Galeano vaya preso como consecuencia de una condena bien dictada. No Que como una prisión preventiva. Si se dicta la prisión preventiva y un juez fundamenta bien eso, me parece correcto, ¿no? Me parece una aberración que Paraguayo Cuba siga preso, por ejemplo. Pero ya le han negado en la corte. Le han Dicho sea de negado paso. y ahí está. ¿Por qué se va a fugar alguien que tiene Hay selectividad, 20% de los votos en una elección, nos guste o no nos guste, que ejerce un liderazgo que te puede no gustar, pero que es alguien que está pensando en su futuro político? ¿Por qué se va a fugar? ¿Cómo un tipo sin poder como Payo, más allá de los votos que tuvo, va a obstruir una investigación? Un disparate. Ahí hay un ensañamiento con un político y eso contra esas cosas tenemos que estar en contra. Perdón. Yo tengo una visión que nuestros jueces primero tienen que aplicar la Constitución. Por fuera de El artículo 137 de la Constitución es muy claro. La Constitución es la ley suprema de la nación. Por debajo ya están los tratados internacionales ratificados y canjeados y las leyes y demás normas que integran derecho positivo. Y ustedes jueces no le sin garantían embargo, Gutiérrez, entonces. y nuestros jueces no aplican primero la Constitución. ¿Y cómo como se deberían tendría que hacer. aplicar ahora? Y es muy fácil. Yo por eso que en ese punto no estoy de acuerdo con el doctor Roluna. Por ejemplo, la Constitución dice, el artículo 19 dice la prisión preventiva solamente, la Constitución, solamente para las diligencias judiciales necesarias. Acá se abusa la prisión preventiva, ¿verdad? El 191 a rajatabla, solamente para la libertad de opinión. Yo estoy de acuerdo en que hay juicios maliciosos, esa es una cuestión subjetiva y un mal funcionamiento de la institución. Pero la Constitución es muy clara, solamente en estos procesos. Incluso si el magistrado tiene duda, y repito, es la única oportunidad en la cual el magistrado puede consultar a la Corte cuando tiene duda de interpretación de la Constitución. La Corte no es órgano consultivo. La Corte solamente opina a través de los fallos, ¿verdad? Concretamente. Entonces, opina a través de los fallos en las controversias particulares, ¿verdad? O en la acción de inconstitucionalidad. Pero en consulta, el magistrado puede decir, ¿cómo aplico esto? ¿Verdad? En este caso, la Fiscalía es la que tiene esa potestad de pedir o no el desafuero, ¿verdad? Entonces, yo personalmente creo que hay una tergiversación acá. Yo respeto, está el Código Procesal Penal, que habla específicamente de los fueros, ¿verdad? Yo respeto mucho la legislación penal. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que vos hablas de un concepto más amplio con respecto a los procesos. Yo pienso que la Constitución Pero es podemos muy leer el taxativa. 191. Claro, lee. Tenemos de vuelta. Ahí tenemos de vuelta El también primer la párrafo. plataforma. No, primer el párrafo. segundo párrafo. El segundo tenemos también. Segundo párrafo. Segundo párrafo refiere al mérito de la causa. Vamos a ver lo que dice. Ahí está. Ahí está. Dice, cuando se formase causa contra un senador o un diputado ante los tribunales ordinarios, ese primer párrafo ya nos dice, estamos en presencia de una inmunidad que no es absoluta. Se puede formar causa contra un senador o diputado. Dice, el juez comunicará con copia de los antecedentes de la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de 2 tercios resolverá su lugar o no al desafuero. O sea, en causas ordinarias tiene que desaforarle la Cámara. Esa es una protección contra los llamados juicios maliciosos. Y no lo digo yo, está ahí en el 191, en el segundo párrafo. Pero para mí lo que define el artículo es la primera parte del artículo. Porque estamos hablando de la misma norma, no de una norma inferior. Esa es la misma norma, segundo párrafo. Pero primer párrafo es la definición del tipo de causa está en la primera parte del artículo. Por eso te digo, es una... a mi modo de ver, no hay una interpretación del texto, es muy claro. Estamos hablando de la misma norma que en un primer párrafo habla de una hipótesis y en el segundo párrafo habla de otra hipótesis. Incluso habla de acá, esta última parte también refiere a la flagrancia, ¿verdad? O sea, a la detención por eso es en caso de flagrancia, pero esta primera parte, ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita, define la razón del fuero y para qué el fuero, ¿verdad? Y el fuero está solamente para proteger la opinión del legislador. Pero yo no le doy un criterio amplio es que como no el que le No se da. respetó eso. Y no se respeta porque no, aplican mal, No, porque yo se estoy en tergiversa desacuerdo. y porque hay un criterio
equivocado de lectura de la Constitución. Para Ustedes usted- tenemos que leer la Constitución, lo que dice la Constitución y no, acabamos de leer lo que no dice la decir lo que creemos que dice. No, ¿verdad? pero vamos a leer otra vez. Ese es el Claro, tema. por supuesto. No, Para la- usted, la esa primera segunda- parte. El segundo admite párrafo, que se pida el segundo desafuero. párrafo es la Constitución, no lo que digo yo, lo que dice usted o lo A que ver, dice usted, señorita. Acá, leemos de vuelta. Cuando se formase causa contra un senador o un diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará con copia de los antecedentes a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de 2/3 resolverá si ha lugar o no al desafuero para ser sometido al proceso. En caso afirmativo, le suspenderán sus fueros. ¿Qué es lo que ocurrió? Perdón, Claro, ¿qué es Pero lo ¿qué que ocurrió causa? ahora? Pero Yo- quiero Mi explicar. pregunta Quiero es qué explicar. causa. El- Y ahí lee la primera parte del artículo. No tiene nada que ver, ¿sabes por qué? Porque ¿Quién- un quién juez... dice no tiene un nada que juez- ver? La yo Constitución voy no a dice tomar eso. tu argumento, Hugo. A ver. El argumento de Hugo Estigarribia, vamos a ver. Porque coincido plenamente con que nuestros jueces no aplican la Constitución y los tratados internacionales. Si un juez lee cuidadosamente el 191, primera parte, cuando tiene una imputación o una querella por un delito contra el honor vinculado a algo que dijo un senador, lo tiene que rechazar en límite. Entonces no se puede formar Ni causa. siquiera se puede ver. No se puede formar causa. Así mismo. No se- entonces, lo que se remite es cuando es una causa no vinculada, o si no, el párrafo estaría de más. Entre comillas, el párrafo delito estaría de común. más. Por eso dice, cuando se formase, quiere decir que ya se formó, quiere decir que se puede formar. Yo estoy haciendo una inferencia mínimamente lógica. Cuando se formare, quiere decir que la Constitución permite que se forme una causa ante tribunales ordinarios. Y ahí dice, veremos qué pasa. Y el juez para ello tiene que remitir a la Cámara que estudiará. No digo yo que tiene que ser desaforado, dice el 191. Claro, y ya se le desaforó. Yo Ya me se le desaforó. ratifico, respeto mucho, pero yo me ratifico mi criterio, pero tengo una opinión. Si hubiera una duda de parte del magistrado interviniente, tiene que ir en consulta a la Corte, que es la única que puede interpretar la Constitución. Esa es Si yo una fuere- realidad, ¿verdad? Si yo fuere, leo el 191 segunda parte y no voy a tener ninguna duda y voy a aplicar el 191, entonces no me voy a preguntarle a la Corte Claro, algo, y bueno, algo que para mí ¿y es ¿qué va a clarísimo. aplicar, doctor? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su fallo? Recibo una imputación, sí. ¿sí? Admito la imputación, Correcto. Sí. ¿sí? Y le remito a la Cámara, Ajá. si es un delito común. Claro, pero lavado después- de dinero, narcotráfico, ley 1340, O sea, mantenemos la homicidio, situación como está. feminicidio. Sí, tal cual básicamente. está. O sea, ahora se mantiene como un aguantadero la esa otra Cámara con esta interpretación. Hugo, Porque el problema no yo llevo el años problema, discutiendo con gente que utiliza argumentos el falaces. problema, Esa es la el problema es que con consecuencia. la tergiversación esa es- que se hace de este artículo. Pero nosotros no mi podemos- querido Lole, Mi Jorge, querido Hugo, nosotros no podemos modificar la Constitución. Estamos volviendo un por las aguantadero a la cosas- Cámara. Pero por culpa de los delincuentes que han poblado las cámaras legislativas en nuestro país, nosotros no podemos torcer el texto de la yo Constitución. personalmente creo Yo que el estoy de texto de la acuerdo en que Constitución es muy claro. yo estoy de acuerdo en que se han agavillado, estoy de acuerdo en que se convirtió en un aguantadero, estoy de acuerdo que estos fueros se utilizan impropiamente, por eso dije mi definición previa de que esto los protege únicamente a través de ese concepto de inviolabilidad, parte primera del 191, para lo que digan en su carácter de legisladores. Y tiene luego una protección relativa contra causas maliciosas que pueden existir. Pueden existir, esa es una posibilidad real. Entonces, esa es una protección por si nuestros jueces no sean, y fiscales no sean lo suficientemente honestos como para rechazar denuncias en donde no existen pruebas. Por esa posibilidad existe, eso se llama Paraguay, esto es América Latina. La contracara de eso, lastimosamente, es que se utilizan estos fueros para evitar ser perseguidos judicialmente por delitos comunes y por delitos de corrupción gravísimo, como el caso de Erico Galeano, ¿sí? Y ese es un tema que nos debe interpelar como sociedad, y la sociedad que acaba de votar debe decir, esperen un poco ustedes, señores, que andan diciendo lo del doble fuero. Acá tenemos un avión que una estación de servicio compra, ¿para qué?
y dice que va a usar como taxi aéreo. Después la autoridad aeroportuaria dice, nunca se usó como taxi aéreo. Tenemos un tipo que compró algo por 200 millones y vende después por 1.000 millones. Tenemos un tipo que realiza préstamos y no dice de dónde sacó para pagar esos préstamos. Tenemos un tipo que tiene contactos directos con narcotraficantes, que hizo jugar en el club del cual fue el presidente a un jugador que no era jugador, que hoy está prófugo y que resultó ser la cabeza de una banda de narcotraficantes. Pero igual usted, eso es lo que nos tiene que interpelar. Pero igual, pese a todo, usted dijo que no le enviaría preso. No dije eso. Ajá. Voy a estudiar si se puede fugar. Ocurre que yo pienso, y tengo que ser coherente con esto, que la prisión preventiva no puede ser un adelanto de pena. No puede ser. Ahora, si se va a fugar o pensamos que se va a fugar eventualmente, le podríamos, a una persona con recursos, yo sí soy juez diría, pues este tipo tiene recursos, puede pagarse un avión, entonces se podría dictar la prisión preventiva. Pero otra cosa también, yo creo que también como sociedad tenemos que mirar esto, y a todo esto que están defendiendo a este personaje. No es un tipo que se aprovechó del poder que tenía para ganar dinero fácil, lavando dinero. Tiene las manos manchadas de sangre, porque el narcotráfico mata gente. Y yo te sigo en tu programa, porque vos sabés que yo trabajo el tema de sicariato y veo casi todos los capítulos cuando hablan de estos casos, me entero de muchas cosas, te conocen mucha info, entre paréntesis ahí. Entonces, este tipo tiene manchadas las manos de sangre. Es un cualquiera, y me asquea cómo lo siguen defendiendo, inventando cosas como el doble fuero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos de acuerdo. Yo personalmente, después hay otro tema también que está en discusión, también que es si puede ser detenido o no. Ahí quería esa es una discusión fuerte porque resulta que si miramos el texto constitucional dice no podrá ser detenido, ¿verdad? Salvo flagrancia. Entonces, textualmente no puede ser detenido, aunque la Constitución difiere de detención y arresto en el 12, habla de prisión preventiva en el 19. Pero eso ya por sus fueros como senador, claro, doctor. No, por sus fueros como diputado y también como senador. Claro, pero ahora, por ejemplo, él como diputado los perdió. Bururú está pidiendo de eso vamos a hablar su libertad también, justamente por ese artículo, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un criterio amplio de que no puede ser detenido. Doctor, queremos cerrar el caso de Erico y después justamente vamos a lo de Bururú. Claro, no, pero hay un criterio amplio de que no puede ser detenido. Sin embargo, ese criterio amplio de siempre se rompió con la prisión de Ulises Quintana y de Miguel Cuevas. Ellos dicen que es un mal precedente. Claro, entonces, claro, ellos sostienen que es un mal precedente, pero otros te dicen que en el marco de un proceso y como una diligencia era necesario para evitar fuga. Yo, por ejemplo, coincido totalmente, Paraguayo Cuba no puede estar detenido. ¿Por qué un Erico Galeano que puede jurar como senador? Pero no puede estar, no puede, hay que... Entonces, por eso después la son matices. Payo no puede estar preso, pero ¿sabes por qué? Porque se está violando el carácter excepcional de la prisión preventiva. Claro, y un adelanto de pena es un se castigo. viola el 19 claro. de la Constitución, hay una violación del artículo 19 de la Constitución Nacional. Doctor Etigarribia, ¿qué va a hacer si usted es el juez penal de garantías? Quiero saber. ¿En qué? Y con Erico Galeano. Voy a aclarar que lo penal no es mi especialidad. Claro. Yo nunca fui juez, el señor fue juez. Claro. Siempre fui abogado litigante, no va. ¿Cómo aplicaría? Bueno, lo que yo estoy siempre por el texto de la Constitución. Primero, yo sostengo que Erico Galeano nunca tuvo fueros y consecuentemente este artículo no se le aplica. Así de simple. Entonces ahí, al no aplicársele el artículo directamente, porque el artículo para mí refiere a la libertad de palabra, directamente podría ser detenido, ¿verdad? Que no es el caso de otro legislador. Ahora, como el artículo se aplica de una manera amplia, entran de entredicho si puede o no ser detenido. Ahí está el problema que tenemos. La manera como se está interpretando y como se está aplicando, que para mí es una tergiversación, donde vienen los magistrados, vienen los políticos, y el criterio garantista amplio, que respeto muchísimo al doctor, yo sé que es un férreo defensor de los derechos humanos, garantista, ¿verdad? Yo respeto muchísimo, es diferente al mío. Hay una laguna yo tengo un criterio positivista constitucional, ¿no? Muy radical. No hay laguna, para mí, la Constitución debe ser aplicada a rajatabla. Y eso incluso he sostenido en toda mi vida política y me ha traído incluso postergación política, ¿verdad? Es una posición que yo tengo, ¿verdad? Y ahí sí, Rafael Esquivel, alias Bururú, senador electo, le está preso en la penitenciaría regional de Ciudad del Este, procesado por hechos como abuso sexual en niños, tiene otro juicio pendiente por coacción grave y robo, entre otros hechos. Y un número importante de antecedentes penales. Él fue elegido como senador y proclamado también por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahora está invocando sus fueros como parlamentario para salir de la cárcel y jurar como senador.
¿Deben liberarlo? No. Para la proclamación, Los fueros y las inmunidades protegen la labor legislativa, protegen En función de- la representación que ejercen los legisladores, protegen la función de legislar y protegen una cuestión de carácter republicano que se llama control del poder. ¿Sí? No son un privilegio de clase. ¿Qué significa privilegio de clase en términos conceptuales? Que por pertenecer yo a una clase determinada, a un grupo social determinado o a un grupo de personas que cumple una función determinada, legisladores por ejemplo, yo ya estoy protegido por pertenecer a esa clase. Protege la función legislativa. El caso de Mbururú es más claro aún, mucho más claro aún desde la perspectiva de no protección frente a delitos comunes. En el sentido de que la causa es preexistente, sus fueros son sobrevinientes, vienen a investirlo y revestirlo de esta protección llamada inmunidad, porque investir significa revestir, vestirse de un blindaje que tienen para la función legislativa. Este señor ya tiene una causa preexistente y la aparición de él como alguien que puede ser proclamado, puede jurar lo que quiera, pero este fuero no lo protege de una causa preexistente, él no necesita ni siquiera ser desaforado, en mi opinión, porque él fue procesado, el mérito de la causa Antes. ya se estudió antes, ¿sí? Ahora, Y no doctor, correspondía, perdón, quiero más cerrar ahí, no correspondía que los méritos de esa causa sean estudiados por una Cámara porque él no era legislador. Claro. Entonces ahora no es que viene y ahora tiene un privilegio de clase, no es un privilegio de clase, no es un privilegio de clase y en eso hay que ser claro. pero ahora el juez le está pidiendo, Rafael Esquivel le está pidiendo al juez un permiso para participar primeramente del acto de proclamación y después seguro va a hacer lo propio con el de juramento. En términos reales, puede jurar Erico y puede jurar Mbururú porque la presunción de inocencia le favorece, que es otra cosa diferente a la que está debatiendo, a la que está puntualizando el doctor, ¿verdad? Como no son condenados, no están condenados y no hay condena firme ejecutorial ni va a haber a esa altura, ellos pueden jurar por la Constitución. Pueden jurar. Ahora hay un hecho fáctico que es claro que Mbururú está detenido por un hecho anterior y no es un senador y no es ni diputado ni senador en funciones como dice la Constitución. Entonces, ese es un argumento para que el juez rechace el pedido de permiso que hace. El caso de Galeano es diferente, porque Galeano está libre, ¿verdad? No está detenido. Entonces, es otra situación. Son dos casos que le beneficia la presunción de inocencia, tiene que poder jurar, pero uno está detenido ya por un proceso preexistente y este no está detenido, está libre. Ahora hay que ver la exposición de medidas del 2 de junio que dice el juez, porque en base a los antecedentes de Ulises Quintana y de Miguel Cueva puede decretar la prisión y no jurar. Y ahí sí jura el siguiente titular, al proclamado, ¿verdad? Que es el caso de Mbururú y el caso de Erico. Sería Lea Jiménez y sería Chaqueñito el de Mbururú, ¿verdad? Porque ahí sí vale ser el titular siguiente. ¿Son sus suplentes o los siguientes? No, los siguientes titulares, de acuerdo al Código Electoral. Ahora, el suplente cuando entra, cuando juró el titular y el titular ya no puede desempeñar funciones. Ahí entra el suplente. Caso contrario, corre la lista. Antecedente, Rafael Filisola en el año 2008, sí, renunció y entró el siguiente titular, Alberto Brillón. Jorge Céspedes. Él renunció para ser ministro, para recordar. El siguiente titular, sí, pero no asumió como senador. El siguiente titular de la lista, que Nicanor no pudo jurar porque era presidente, Jorge Céspedes asumió. El siguiente titular de la lista, porque Horacio Cartes no podía asumir, Rodolfo Friedman asumió. O sea, el siguiente titular el que asume en este caso. Por eso es que también hay mucha especulación de quién es el siguiente titular o quién es el suplente, si jura o no jura, porque si jura, ya el mecanismo de sucesión pasa al suplente. En este caso ni la Constitución entonces favorece a Mbururú. Digo, por el tema de que habla de la detención, no, pero de los fueros. para entender el caso Mbururú y tal vez para entender el caso Erico Galeano hay que distinguir entre detención, arresto y prisión preventiva. Exactamente, ahí es. ¿Sí? La prisión preventiva, según la Constitución y según el Código Procesal Penal, están vinculadas y su suerte se ata a las diligencias del juicio y a que se llegue a la verdad judicial, ¿sí? No a la verdad judicial
por lo menos constitucionalmente y desde el punto de vista del Código Procesal Penal, no le interesa la suerte de alguien por ser legislador. Entonces, un juez, desde esa perspectiva, estaría cometiendo prevaricato si levanta la prisión preventiva basado en razones de fuero de inmunidad, porque eso la ley no le permite y la Constitución tampoco. De hecho, el artículo 240, el 237 y el 238 del Código Procesal Penal dicen excepciones a la prisión preventiva. ¿Sí? Dicen mayores de 70 años, no, esas son las limitaciones. Excepciones: mujeres embarazadas, mujeres que acaban de tener hijos, personas con enfermedad terminal. Y luego limitaciones, personas mayores de 70 años, y están los delitos y las prohibiciones también taxativas, delitos que no contemplan prisión preventiva o que se traten delitos de acción penal privada. Y no dice legisladores nunca pueden ser puestos en prisión preventiva. No dice, o sea, claro, no se exceptúa al legislador, eso es clarísimo. Y a eso le sumamos el artículo 328 que dice, una vez que una persona es desaforada, dice, el juez estudiará qué hacer con la situación de la libertad personal de esta persona y tomará las medidas que correspondan, dice. Si corresponde prisión preventiva, dicta prisión preventiva. Ese artículo dice claramente que en el caso de una persona, puede ser el artículo del desafuero, no el artículo general, dice claramente que si el juez considera necesaria la prisión preventiva, porque se puede fugar, porque puede obstaculizar, por ende lo conectamos con el artículo 19, dice, la Constitución dice, las diligencias del juicio son esenciales para tener en cuenta la prisión preventiva. Y ahí se conecta todo, ¿sí? Bien. Ahora, hay dos cuestiones. Una, esta semana estuvieron diciendo dos potables o posibles presidentes del Senado, Silvio Velar y Óscar Salomón, que no se puede jurar fuera del recinto parlamentario. Eso es cierto. Y se puede otro, jurar. pero dejaba la puerta abierta ya desde hace una semana Salomón, va a ser el Pleno el que va a decidir el nuevo Senado qué hace con el caso de Rafael Esquivel. Porque en ocasiones y en entrevistas anteriores citaban parlamentarios que no pudieron asistir a jurar y enviaban al secretario general del Congreso a tomarle el juramento en su vivienda. Eso no es cierto. Me vas a disculpar. Nunca pudo ser investido un legislador si no juró ante el Pleno. Allí en Hay presente del cual yo fui protagonista, caso de Nicanor Ugarte Frutos. Yo no di quórum y no pudo jurar. Se intentó incluso que jure ante la presidencia, no pudo. Horacio Cartes lo mismo, ¿verdad? Tiene que jurar ante el Pleno. Tal vez la pandemia estableció la excepción de que telemáticamente puedan tener reuniones. Claro. Para eso el Congreso, la Cámara de Senadores tiene que constituirse en sesión telemática y presencial para que jure telemáticamente, cosa que no va a suceder ahora. Entonces tienen que estar presentes ante el cuerpo y tiene que haber quórum para que jure. O sea, Eric Galeano tiene un panorama más... Tiene un panorama un poco más abierto a llegar. El caso de Murú es más complicado, aunque lo que se le imputa a Eric Galeano es grave y sí puede haber factores para presumir una fuga, porque no, ¿verdad? Sí, con la expectativa de pena que puede tener, ¿verdad? Entonces el juez tiene que evaluar muy bien esto. Eso te digo. Y el poder que tiene para obstruir la investigación. Exactamente. Entonces acá prácticamente los dos, prácticamente en términos reales, es casi imposible que juren. Doctores, hay un antecedente muy interesante que bueno traer a colación. El hermano de Chicharó Sánchez, sí, Chichanocito, sí, juró como intendente de Capitán Bao, de Nilson Sánchez Garcet. Como intendente. Juró como intendente estando prófugo delante de una escribana y con los... Claro. Y después como intendente, en las narices de la pero policía. en el Congreso claro, una nota es más, jocosa, este nada es un más. tema incluso de polémica personal. Yo tuve con el presidente del Congreso. Usted va a ser responsable de un acto nulo, yo le dije. El entonces presidente José L. Quintana, y acató la Constitución porque el quórum es el que te da la validez del acto. Vamos a ver en qué termina. Doctores, fue un gusto hablar con ustedes. Jorge Garrilla, Jorge Rolón Luna, gracias por acompañarnos. Solamente el tiempo nos va a responder a todos. Así es. Vamos a ver cómo se aplica la Constitución en este caso. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Igualmente. Bueno, seguimos nosotros compartiendo con todos ustedes más información. Ahora desde Exteriores, Araceli Romero nuevamente.
Bueno, Fernanda, y hace fresco, está fresquito ahora. La gran pregunta es, ¿continuará de esta manera en el transcurso de la semana? Yo estoy aquí en la Dirección de Meteorología, en el Departamento de Predicción del Tiempo. Hanna, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un saludo también a toda la teleaudiencia. Bueno, te hablo primero de las temperaturas. ¿Cómo? Claro que sí, ¿cómo se va a comportar en el transcurso de esta noche madrugada? Ya, como escuché que era lo primero que mencionaste, tuvimos un leve descenso principalmente en la zona sur del país, donde tuvieron también más lluvias y entró con más fuerza el viento del sur. De todos modos, para mañana esperamos mínimas en torno a los 12 grados en capital, ¿verdad? Bastante frío durante el amanecer, y mañana sería el día más frío, ya luego durante el transcurso de la jornada, inclusive empezando a aumentar la temperatura y manteniéndose más bien cálido. ¿Cuánto sería de mínima, me mencionabas, madrugada? Unos 12 grados de temperatura esperamos para la capital. Mañana la zona sur del país probablemente entre 10 y 11 grados también, en general esa condición. Y también en otros puntos del país es que ya desde el martes vamos a estar con mínimas rondando los 15, 16 grados y manteniéndose más fresco, no tan frío. Claro, con la presencia del sol capaz eso no se siente tanto el frío, ¿verdad? El fresco. Bueno, la verdad es que mucho sol no esperamos. Sí está quebrándose la nubosidad a estas horas. En la imagen de un poquito más arriba. ¿Podés mostrarme, Hanna? Así nos indicas ahí las imágenes de Chile. Un poquito más arriba que te está mostrando el compañero. La zona que está en color bien rosadito, así como hacia Pilar, sí está despejado y en realidad está eso alcanzando también un poco más hacia la capital. Pero en general esa franja más tendiendo al blanco que estamos teniendo, que son nubes bajas, planas, que no generan tormentas, tal vez alguna llovizna, eso se va a mantener, puede convertirse en algo de neblina también, y durante la semana por lo menos una franja de nubes bajas y alguna llovizna podemos seguir esperando. Bueno, va a estar fresco, va a haber llovizna, es cuestión de estar siempre pendiente a la Dirección de Meteorología, C9N, para saber cómo se va a comportar el tiempo y saber si es que salimos o no con abrigo, compañeros. Don Martín también. Bueno, gracias Araceli, estamos al pendientes entonces, qué va a pasar en los próximos días, tanto se esperaba también este descenso de temperatura, así que estamos atentos, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Iván, seguimos con más invitados, compartiendo un poco también con la gente. Así mismo, y a propósito con el clima fresco, y antes llega Rapala, ¿cuánto hoy mía? Vamos a tratar de evacuar algunas dudas que ustedes tengan en casa. Nos acompañan ya 3 profesionales de la salud, vamos a incorporar también a otro en instantes, el doctor Jorge Huby, director general asistencial del Hospital de Clínicas. Doctor, buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal? Muy buenas noches a la audiencia, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. La licenciada María Concepción Chávez, presidenta de la Federación Panamericana de Profesionales de la Enfermería. Licenciada, gracias. Muy buenas noches a la audiencia y para ustedes un gusto estar compartiendo este programa. Doctor Hernán Rodríguez, médico infectólogo clínico, gracias por estar, doctor. Muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia y bueno, creo que el tema que nos toca hablar hoy es algo actual, ¿verdad? Y que cada año se repite, ¿no? Doctor, yo mismo, por ejemplo, y arrancando, yo mismo pasé por un cuadro, toda la familia esta semana, estamos en la famosa enfermedad de estación. Así mismo, las enfermedades respiratorias virales, ¿verdad? Son cuadros que periódicamente, cuando comienza la temporada de frío, se dan las condiciones, porque muchos dicen, bueno, empieza el frío y porque el frío comienza yo me voy a enfermar de un cuadro respiratorio. En realidad, la temperatura, según dicen los expertos, no es precisamente el motivo por el cual aparecen los cuadros, no, son las condiciones que acarrean, que es la aglomeración en lugares cerrados, y también el tiempo que tarda la secreción respiratoria que se expulsa al hablar, toser, estornudar, el tiempo que tarda en secarse. Entonces un clima frío, fresco y húmedo hace que esa secreción que tiene un virus que puede producir enfermedades, hace que dure más tiempo en el ambiente. Entonces las condiciones se dan, así que hay que siempre prevenir, pensar siempre en la prevención antes que en la reacción de estas enfermedades. Doctor Huby, en el ámbito del Hospital de Clínicas, ¿cómo está la situación respecto a esto? Se lo conoce y compartíamos acá con Iván antes de empezar el programa y decíamos,
conocido desde hace años como el Hospital de los Pobres. Sin embargo, hoy día se están realizando consultas y en medio de eso también la compra de ciertos medicamentos que no existen en stock. Imaginamos también que para estos días de mayor atención de cuadros respiratorios, ¿es así o no? Bueno, la Facultad de Medicina, ¿verdad? Y a través del Hospital de Clínicas brinda una atención que es conocida a toda la ciudadanía. El ambiente está, como estábamos hablando, está empezando y vemos que las tendencias epidemiológicas hablan de un aumento progresivo de enfermedades respiratorias, ¿verdad? Si bien ahora mismo estamos evaluando y teniendo un número estable de pacientes con características respiratorias, pero no dejamos de tener virus respiratorios circulantes en todo el año. Hemos tenido COVID, hemos tenido influenza todo el año independientemente de la estación. Evidentemente, como lo refirió el doctor Hernán, el invierno, ¿verdad? No es el frío el que causa la enfermedad. Claro. Primero tiene que haber un virus, ¿verdad? Y las condiciones tienen que darse. El hacinamiento, las secreciones, hacen que las personas se enfermen mucho más en esta etapa. Esa es la realidad. Respecto a lo que compete a la asistencia que brinda el Hospital de Clínicas, entonces vemos que sí, en un principio, y estamos cumpliendo este año 219 años de vigencia en la sociedad, ¿verdad? Es uno de los hospitales que viene brindando asistencia, ¿verdad? Y hoy día como hospital de escuela formando a los mejores profesionales que hay en el medio. Existe un déficit presupuestario que nos limita respecto a lo que tiene que ver con la asistencia y completar el tan mentado la salud es gratuita, ¿verdad? Que en realidad no es gratuita, le cuesta a la gente, le cuesta golpear el bolsillo, el presupuesto que es insuficiente para poder adquirir todo lo que uno necesita para brindar esa asistencia. Realmente va a impactar al bolsillo del paciente. ¿En dónde está el mayor déficit? ¿La compra de medicamentos? El presupuesto de la Facultad de Medicina está inalterable en los últimos 7 años. Nunca se hizo caso a todos esos reclamos que años. Hicieron algunos reclamos, hubieron algunas variaciones. Tenemos asistencia del Ministerio de Salud, trabajamos en coordinación con el Ministerio de Salud, trabajamos en coordinación con el Ministerio de Hacienda, pero nunca hubo realmente un sinceramiento de lo que es la asistencia que produce la Facultad de Medicina a través del Hospital de Clínicas y lo que necesita para brindar un 100% de atención. Pero hoy día la cobertura en medicamentos que estamos dando es bajísima. No tenemos muchos antibióticos que son esenciales para muchas patologías. Tratamos de hacer un sistema inteligente de adquisición, o sea, compramos aquellos que erogan más presupuesto a una familia, entonces tratamos de tener esos medicamentos y bueno, algunas veces ni eso. Y generalmente, siempre ese déficit va e impacta a la familia, al paciente que está viniendo, ¿verdad? Muchas veces sin recursos. Licenciada Chávez, los enfermeros, así como los médicos, fueron los que estuvieron en la primera línea en esta guerra contra el COVID. Exacto. Muchos compañeros suyos también nos dejaron. ¿Cómo está la situación ahora, luego ya recuperándonos de a poco? Principalmente por este tema de la ley que establece una especie de profesionalización del trabajo de enfermería. ¿Cuál es la situación en el gremio ahora mismo? Bueno, actualmente la situación en el gremio es una profesión caracterizada por una lucha constante, por ir avanzando, no solamente en sus condiciones laborales, sino también el gremio se ha caracterizado permanentemente por luchar para que la población tenga mejores calidad de atención y sobre todo mejor prestación en cuanto a los servicios. Nuestra profesión ha pasado por una situación de que ha logrado una ley de ejercicio durante muchos años de trabajo, mejorado sus condiciones y hoy la Organización Mundial de la Salud dice que la enfermería es uno de los recursos vitales más importantes y más fundamentales para el acceso a la salud de la población. De cada 100 profesionales de salud, 60 son profesionales de enfermería y un 70% de todos los programas de salud en el país en general está sostenido en los hombros de la enfermería. Entonces, ¿qué dice hoy la Organización Mundial de la Salud? Hay que invertir en la enfermería, todos los gobiernos deben invertir en 3 aspectos fundamentales, ¿verdad? Uno es en la formación de enfermeras de calidad, luego en las condiciones laborales y también en el ejercicio del liderazgo de la enfermería. Está demostrado
y más que nunca en la pandemia ha sido demostrado. Y ayer nada más le decía en una conferencia, cuando veíamos que durante la pandemia casi todas las instituciones públicas, los lugares de cualquier contacto, estaba separado por una barrera de vidrio, una barrera en donde apenas la persona mostraba algún papel. Sin embargo, la profesión de enfermería o la enfermera es la única que no podía poner ni una sola barrera, y en donde el contacto era directo de tú a tú, ¿verdad? Así con todo el miedo que se tenía, con toda la situación y con todas las limitaciones que hubo de recursos, ¿verdad? Todo tipo de recursos. Y bueno, las enfermeras han perdido casi 70 colegas, hemos perdido en el país, ¿verdad? En toda América, una gran cantidad de enfermeras, y en el mundo, ni qué decir. Entonces, ¿qué es lo que hoy se dice? Que en unos 20 años nosotros vamos a tener un déficit de por lo menos casi 6 millones de enfermeras. Todavía nosotros en el Paraguay vemos que tenemos personas jóvenes y que tenemos una cantidad, pero hay nuevamente un auge de migración en los países europeos y en otros países. Por lo tanto, ese es un recurso que es vital. ¿Qué haríamos en un hospital sin una enfermera, verdad? ¿Qué haríamos? Imaginemos, no solamente por un momento. Entonces, eso es lo que hoy está llamado todos los gobiernos a poder invertir en estas personas que son imprescindibles, pero imprescindible para un sistema de salud. Claro, y ese dato, ¿cuánto decía? 70%. El 70% de los recursos humanos en salud lo constituyen las enfermeras, el 60%, y el 70% de todos los programas que tiene el Ministerio de Salud lo cumple una enfermera. Y es aquella que está en el último rincón, donde no llega a caballo, a canoa, donde no hay un doctor, inclusive a veces es la enfermera la que está por la comunidad. Hoy en los países de menor ingreso económico, la OMS dice: invirtamos en este recurso humano, invirtamos en su formación, invirtamos en su condición laboral y también en lo que le rodea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una simbiosis prácticamente, en donde para nosotros son dos cosas: la enfermera, la profesión y la población. Es uno de los profesionales también que siempre está en la defensa de la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, hoy en día se hace un llamamiento a todos los gobiernos. Hay que invertir, porque no es una persona que se puede preparar de la noche a la mañana. Cuanto más va avanzando y la complejidad de la atención, de los medicamentos, de la situación, de los equipos, hay que preparar. Y también se va complejizando sus competencias. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud: hay que ampliar las competencias a las enfermeras. Vamos a incorporar a este grupo al viceministro, uno de los viceministros del Ministerio de Salud, doctor Hernán Martínez. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Iván? Un gusto Bien, compartir contigo, con Fernanda, con la selecta mesa. Mucho gusto. Acá estamos con el doctor Huby, con el doctor Rodríguez, la licenciada Chávez. Viceministro, ¿cuál es nuestro panorama? Copañaína, viceministro Coanga, y de cara al nuevo gobierno que va a asumir en pocos meses, ¿cómo van a encontrar la cartera sanitaria, doctor? Bueno, como es de público conocimiento, nosotros crecimos muchísimo en el área de terapia intensiva, principalmente adultos, tanto urgencias también hemos crecido, ¿verdad? Llegando a casi 800, más de 800 camas en terapia intensiva de adultos. Hemos crecido también en algunas áreas de reanimaciones, que son salas donde se puede sostener a un paciente hasta encontrar una sala de terapia intensiva. Hemos también crecido bastante en recursos humanos. La pandemia fue una oportunidad para contratar recursos humanos. De todos modos, seguimos con déficit de recursos humanos. Tenemos que tener en cuenta de que está la situación de la reducción de carga horaria de los médicos, no solamente de los médicos, sino de los otros profesionales. Esto también trae aparejado la contratación de más personales de salud. También tener en cuenta de que hay personas que se están jubilando, muchas personas se jubilaron el año pasado y bueno, este año también se van a jubilar. Nos hemos robustecido en esa área, Iván, pero claro, hay situaciones todavía, hay deudas históricas como ser terapia intensiva de niños, terapia intensiva neonatal,
chocamos con un gran déficit que es la falta de profesionales preparados, ¿verdad? Y algo que siempre menciona el ministro Borba es el tema de la infraestructura. Hay muchos hospitales que en 30 años, ¿verdad? No tuvieron un mantenimiento digamos grande. Uno de los casos es el Hospital Nacional de Itagua, que necesitamos tener una construcción nueva para poder mudar a los pacientes y así hacer un mantenimiento de fondo. No se puede hacer con pacientes dentro. Así que hemos crecido mucho, hay deudas pendientes y la idea es entregar, de la mejor manera posible y principalmente sincerando estos datos que queremos entregar a la nueva gestión. No queremos esconder absolutamente nada y bueno, lo interesante es que los que van a venir son también gente que sabe de salud, que ya estuvo quizá en algún momento y bueno, esa es la idea, Iván. Doctor Martínez, ¿hay alguna licitación, algún proyecto en vista de estos últimos meses, algo grande, teniendo en cuenta nada más el reclamo y el pedido que hacían desde el equipo de transición también de frenar ciertas licitaciones en estos últimos meses? Bueno, nosotros estamos ya con licitaciones de las grandes. Estamos prácticamente ya a mitad de construcción. Esas licitaciones ya están en curso, que es el Gran Hospital del Sur, el Gran Hospital de Coronel Oviedo, que son licitaciones muy grandes que ya están en pleno, en plena ejecución, o sea, y no tenemos en vista así licitaciones de la envergadura, o sea, de hecho ya no hay tiempo para armar una licitación en poco tiempo. Sí queremos dejar algunas propuestas al nuevo gobierno, como ser la construcción de hospitales que hoy en día nos piden, ya piden socorro esos hospitales, si se puede utilizar el término. Uno de los casos es el hospital de Barrio Obrero, un hospital que se tiene que hacer, palabras más, palabras menos, un nuevo hospital, ¿verdad? Lo que queremos cerrar es con algunos equipamientos de punta, ¿verdad? Ya en su momento lo va a anunciar el ministro, pero son, no son licitaciones grandes. Hemos hecho un esfuerzo tremendo. Fíjense, vamos a tener el primer resonador, vamos a tener un tercer equipo de radioterapia en el INCAM, ¿verdad? Todos estos, estos elementos van a servir muchísimo, pero siempre van a haber quejas. Salud pública es una caja sin fondo a veces, porque la necesidad de la gente se multiplica y nosotros tenemos que dar respuesta también a esa gente. Entonces, licitaciones muy grandes ya en este momento no estamos diseñando. Doctor Martínez, muchísimas gracias por este tiempo. Disculpe que le hayamos sacado su rutina un domingo. Muchas gracias. Queríamos compartir también con usted. A las órdenes, a las órdenes. El viceministro de Atención Integral del Ministerio de Salud, el doctor Hernán Martínez, quien también nos acompañaba. La situación en general es esa, o sea, todos reconocemos, en todos los sectores reconocen que no hay plata. Y cuando no hay presupuesto, y en esta época, doctor Rodríguez, por sobre todo, se resiente. ¿Qué pueden hacer si un consejo para los padres en esta época de estas enfermedades de moda? ¿Qué podemos hacer, doctor? Como lo dijo el doctor Hernán Martínez, ¿verdad? Durante la pandemia hemos, aprendido, creo yo, y hemos tenido algunos logros, sobre todo en la prevención. Ustedes se recordarán, por ejemplo, cuando inicia la pandemia y la gente desesperada estaba buscando, por ejemplo, una vacuna. Tal es así que cuando llega la vacuna antigripal, en masa, en tiempo récord, ¿verdad? Una gran población se llegó a vacunar y terminó justamente todo lo que había llegado. Es como que la gente entendía la importancia de la prevención con las herramientas que teníamos. Ahora que ya disponemos de una vacunación anti-COVID-19, justamente según los datos que estamos recabando, y voy a hablar solamente del personal sanitario, entiendo que el 20% del personal sanitario recién recibió la vacunación con la dosis de refuerzo, que pasa del 80%. Entonces yo quisiera aprovechar esto para mencionar la importancia de la prevención y no tanto, como dije, la reacción.
Se habla mucho de la situación de los hospitales, ¿verdad? Y la capacidad de poder recibir a pacientes enfermos. Pero si esos pacientes enfermos pudieron haber prevenido esa enfermedad, habremos ganado mucho, desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico y ni qué decir la salud que no tiene precio. Entonces yo quiero hacer una mención bien clara. Las vacunas, tanto antigripal como anti-COVID, no tienen virus en su composición. Eso quiero que quede claro. Por lo tanto, si una persona recibe la vacuna y días después se enferma por un cuadro gripal, ya sea influenza o COVID, no fue la vacuna, porque la vacuna no tiene virus. Tuvo que haber venido de otra persona ese virus y eso fue lo que le ocasionó. Coincidencia nomás suele ser. Y es relativamente frecuente por la época, como estamos diciendo. Y lo otro es que para que una vacuna empiece a surtir efecto, a crear inmunidad, a crear protección, tarda 15 a 30 días. Entonces, siempre es una buena oportunidad para recibir esa herramienta de prevención porque la protección no es instantánea. Hay que esperar unos días para que surta efecto. Y además, finalmente, no recomiendo hablar de una manera individual, es decir, vacúnate y vas a estar protegido. No. La población vacunada tiene mucho menos riesgo de tener cuadros graves y muerte comparada con la población no vacunada. Siempre en ambas poblaciones vamos a tener enfermos y hasta muertos, pero la población vacunada tiene muchísimo menos riesgo de que se llegue a eso. Tenemos también mensajes, de hecho allí el número habilitado, el 0985-625-000, nos llegan varios y queríamos leer uno de ellos en específico que dice: teniendo mobiliarios obsoletos y lugar húmedo, por supuesto que si no ingresa por cuadro respiratorio y el paciente es alérgico, por supuesto que allí estando internado va a enfermarse de cualquier cuadro respiratorio. Esto es el hospital de clínicas, dice, si bajamos otra vez. Mencionaba un detallito más allí, el hospital de los pobres. Es decir, la situación de la infraestructura también es un gran tema pendiente, doctor, ¿verdad? Sí, por supuesto. Primero que nada me gustaría que por favor en privado, ¿verdad? Sí. Después identifique el lugar porque no logro reconocer ese piso. No es de es del hospital viejo, parece. ¿Volver a mostrar? Sí, es una realidad. Justamente lo que estaba hablando, ¿verdad? El déficit presupuestario hace falta a nosotros mucho de los mobiliarios que tenemos, los trajimos del hospital viejo de Sajonia. Eso es una realidad. Nosotros no tuvimos un presupuesto para un recambio total de mobiliario. Vea siempre la problema, doctor. Y lo que pasa es que hay prioridades. En salud se toman prioridades y hay muchas fortalezas que se tienen que continuar y tomar como oportunidades para crecer. Y hay otras debilidades que lamentablemente siguen creciendo como debilidades. ¿Por qué? Porque no existe, y eso es a nivel nacional, no existe una cultura de lo que es la prevención o la corrección edilicia. El mantenimiento correctivo y preventivo es prohibitivo, porque si analizamos el presupuesto general de todas las instituciones, no existe. Nosotros no tenemos un presupuesto que nos dé para poder mantener 75.000 metros cuadrados de construcción en el actual hospital y más Sajonia. Por supuesto que van a existir este tipo de déficits. Ahora, compensamos con otro tipo de oportunidades y fortalezas que vamos fortaleciendo a medida que se dan las necesidades. O sea, hoy un ciudadano paraguayo puede acceder a un trasplante de hígado en la Facultad de Medicina y no tiene que desarraigarse de su país. Claro. Como era hasta hace poco. Hasta hace poco tener un problema que requiera un trasplante hepático en el país era una condena a muerte. O Argentina. O irte a Argentina si conseguía, o si tenías capacidad adquisitiva, iba a pagar 300, 400, 500 mil dólares al exterior. Esa es la realidad. Entonces, existen estos déficits que son realmente necesarios, recursos para ir cambiando, ¿verdad? Pero en contrapartida hay fortalezas que da el sistema que se tienen que aprovechar y que es lo que realmente hay que visualizar. No está bien, no está bien, bajo ningún motivo. Claro. Pero hay que ver el lado de la moneda en el donde personal de salud, como dijo la licenciada,
de enfermería, médicos, asistentes, administrativos, personal de prensa que trabaja en las instituciones, y sobre todo hablo de la Facultad de Medicina, que se preparó años, ¿verdad? Porque un trasplante de riñón, y hace poco se hizo en simultáneo trasplante de riñón y trasplante de hígado. Algo impensado. Algo impensado hasta hace poco. Y hasta hace poco era impensado que hagamos una cosa así. Paraba el país, paraba en el hospital. Yo me acuerdo que parábamos cuando se hizo el primer trasplante allá en Sajonia, luego fue una cosa así caótica. Y cuando se hacían los trasplantes, hoy en día los trasplantes renales se hacen, ¿verdad? Y cuento una anécdota. Una vez yo llegaba al hospital y me dice una persona, ¿se está haciendo un trasplante? ¿En serio? Le digo, renal, me dice. ¿En serio? Le digo, sí, me dice. ¿Vos no sabes? Me dice, no sé, le dije. Y me dice, pero ¿cómo vos sos el director y no sabes? Me dice, pero estoy feliz, le dije. Es un logro que un trasplante de esa magnitud se esté haciendo sin que existan, anda rayar en la farmacia, ¿verdad? Como muchas veces lo hicimos, anda corriendo a traer medicamentos aquí, llamarle al ministro a ver si nos puede prestar tal cosa. Y así, bueno, entonces por eso digo, no hay excusa para este tipo de situaciones, pero hay otras fortalezas que la ciudadanía tiene que mirar, ¿verdad? Y tiene que enfocar y ver lo positivo, ¿verdad? Por supuesto que hay que denunciar lo negativo, claro, y eso es necesario. 0985-625-000, otro mensaje de nuestros televidentes que están opinando aquí en Destacados por C9N. Este mensaje, Fernanda, acá atrás tengo. Dice, si existe algún protocolo para la parte de enfermería, trabajar 6 horas y no las 4 horas, dice licenciada Chávez. Bueno, la profesión de enfermería es una profesión que se basa en la ciencia. Nosotros somos una profesión científica y por supuesto que no solamente enfermería se basa en protocolos. Hoy en día, para que cualquier profesional que está en el sistema de salud pueda ejercer, tiene que basarse en protocolos. Si hay una negligencia, una impericia o una atención, por cualquiera que sea, lo que posteriormente se califica y se ve cómo se actuó es a través de los protocolos. La mayoría de los hospitales tienen por lo menos los protocolos básicos. Quien debe establecer unos protocolos universales es el Ministerio de Salud, que es el ente regulador, pero a veces ante la ausencia de ciertos protocolos, las instituciones lo adoptan, lo trabajan. Hoy tenemos, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, en el hospital, en todos los hospitales, el Ministerio de Salud, lo que se llaman protocolos de seguridad del paciente, que es un protocolo que se basa en 7 cosas fundamentales. Y, por ejemplo, el manejo de medicamentos de alto riesgo, la identificación segura de pacientes, ¿verdad? El traspaso de guardia segura, prevención de caída de pacientes, la cirugía correcta, etc. Luego está también, últimamente se presentó el protocolo de transfusión segura, los protocolos de manejo de carro de paro, etc. Yo quería un poco, aparte de eso, y bueno, enfermería, si hay un sector que insiste mucho en la capacitación permanente de sus profesionales, es enfermería, porque el riesgo está apenas a pasitos, a pequeños, a centímetros permanentes. Es como caminar una cornisa permanente, trabajar en enfermería, porque la fuente de nuestro trabajo es el ser humano, que suelo decir, no tiene repuesto, ¿verdad? El ser humano viene sin repuesto. Una mínima, a veces un mínimo error puede generar la muerte. Yo quisiera dejar así, no precisamente un mensaje, sino hacer una alerta al siguiente gobierno que viene, ¿verdad? Nuestros países y sobre todo el Paraguay se basa muchísimo en un modelo de atención curativa y está demostrado que ninguno de los países de Latinoamérica y más países en desarrollo como el nuestro está preparado a cubrir tantas terapias intensivas, coberturas de tratamientos de alto riesgo. Ahí tenemos los cánceres, tenemos las enfermedades cardiovasculares. Hoy en día ni siquiera la salud mental se está pudiendo cuidar bien. Por lo tanto, la tendencia es hoy de que trabajemos mucho más en la prevención, en la atención comunitaria. Y a veces ese tipo de modelo no es muy rentable para ciertos sectores o a veces políticamente no es muy visible a largo tiempo. Pero ¿qué es lo que necesitan nuestros países para que se desarrollen? Necesitan que su población esté sana y para eso es
cambiar también hasta la propia, los contenidos de la formación. Demasiada formación basada en atención de enfermedad es la que estamos dando, y de repente salen los profesionales y solo quieren trabajar en los hospitales y no en las comunidades donde hay que mantenerle a la población más sana. Licenciada, usted resumió en una palabra: prevención, el gran desafío para el próximo gobierno. Yo quiero también, sí. Doctor, usted también. Lo mismo, prevención. ¿Coincide en eso? Es la mejor medicina, es la mejor decisión, la mejor estrategia. ¿Y usted, doctor Schubert? Categórico. El problema de las camas de terapia intensiva no son la cantidad de camas en terapia intensiva, sino es la demanda que existe de la población enferma a esas camas. ¿Qué significa eso? Que aquí hay que romper esquemas y la educación es fundamental. Pero la educación que empieza abajo, en las etapas iniciales, para que crezca un ciudadano que tenga hábitos saludables, que tenga conductas saludables y que en el futuro no llegue a requerir de esa cama de terapia intensiva. Ese es el verdadero problema y ese es el verdadero desafío que existe, y es donde los gobiernos deben invertir en educación, deben de invertir en salud y en salud preventiva, ¿verdad? Hay un déficit y eso mejoró muchísimo. El tema de las unidades de salud familiar que se abocan a la comunidad. Y es cierto, otro factor también es que se centraliza absolutamente toda la medicina en la capital. Nosotros somos un país, ¿verdad?, de 7,5 millones de habitantes, donde el promedio de edad es 28 años. Nosotros no podemos estar sufriendo de la manera que sufrimos en el sistema de salud, ¿verdad? Tiene que mejorar, necesariamente. Tiene que cambiar. Tenemos esperanza. Las elecciones terminaron. Ahora todos tenemos que abocarnos a ir adelante, tenemos que abocarnos a trabajar por el sistema de salud, a generar verdaderos cambios, a ser críticos y generar esos cambios que necesitamos para que inicie un proceso que nos lleve a tener la salud que nuestro país necesita y que los paraguayos necesitan. Doctor Huey, gracias por estar con nosotros. Yo le agregaría un sistema de salud menos politizado, una despolitización en la salud, mayor transparencia y sobre todo mayor inversión también de los recursos en el sector salud. O anotamos ahí con la licenciada. Gracias, licenciada, también. Gracias, doctor Hernán Rodríguez. Muy amables a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vamos, Fernanda. Nos vamos rindiéndole homenaje, tributo a Tina Turner. Y ojalá Dios y la Virgen lo permitan, el próximo domingo Elizabeth Palma se reincorpore con nosotros. Esperemos. Un saludo grande. Gracias. Hasta el próximo domingo. But it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical.